Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Shabbat Shalom. Estoy ya grabando en horas de Shabbat, el sol ya se ha puesto, así que estamos comenzando a disfrutar este tiempo de cercanía eh, con nuestro Dios. Eh, Hay una tradición que dice que en el Shabbat, de hecho no es una tradición, es algo que está escrito en el libro del profeta Ezequiel, que en los días de Shabbat se abren ventanas eh, adicionales en el cielo, ¿no? Por donde baja la luz espiritual. Sé que es el tiempo propicio para tener un contacto mucho más íntimo con nuestro Dios. Y hoy día quiero invitarlos a tener un estudio que espero que sea significativo, en cierta forma es bastante íntimo. El, el día lunes eh, se conmemoró Yom HaShoah, el día de la Shoah, el día eh, de recuerdo de las víctimas del Holocausto, de aquella tragedia ocurrida en Europa durante los años 30 y 40 del siglo pasado. Y quiero entonces hacer un estudio en homenaje eh, a las víctimas y quiero ir entonces preparar el, el ambiente. Vamos a colocar el texto. Vamos a ir a el libro de Génesis. Vamos a Génesis, al capítulo 15. Y vamos a comenzar en el versículo 1, que no vamos a leer el capítulo entero, que es lo que deberíamos hacer, pero no lo vamos a hacer. Eh, el versículo 1 dice: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Este episodio, que es una revelación de Dios a Abraham, ocurre justo después de que se relata una guerra que hubo, en la que fue capturado Lot, el sobrino de Abraham, y eh, Abraham interviene. Abraham toma algunas personas de su gente y consigue rescatar a Lot de las manos de estos reyes enemigos. Y Abraham al parecer quedó preocupado porque él pensó que los otros reyes, los reyes que él había vencido, podían tomar venganza y perjudicarlo de alguna manera. Entonces Dios se le aparece y le dice: Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces, no temas, no te preocupes, Abraham, yo estoy contigo. Así es que esos reyes no te van a poder hacer nada, yo soy tu escudo. Y además tu recompensa va a ser muy grande. Tu recompensa no solamente el botín que se puede haber obtenido de la guerra, tu recompensa es muy grande, es mucho mayor, está en el, pertenece a una dimensión distinta a la dimensión puramente terrestre. Y entonces Abraham le empieza a manifestar que él no tiene hijos. Así es que si no tiene hijos, quien lo herede va a ser su mayordomo, que además es un extranjero, Eliezer de Damasco. Eh,
Y Dios entonces le dice que le va a dar un heredero, un descendiente, que, y que por lo tanto la recompensa tiene sentido, porque ¿qué sentido tiene para Abraham ser recompensado si no va a ser un heredero de él el que tenga posesión de esa herencia? Entonces Dios le asegura que va a tener un descendiente. Y de hecho le dice más, en el versículo 5 le dice, lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6 que es importantísimo, dice, y Abraham creyó en el Señor, le creyó a Dios, creyó la promesa que le hizo Dios, y él se lo reconoció por justicia. Pero no vamos a hablar de ese versículo lo vamos a analizar en otra oportunidad. Y después le agrega a Dios, le dice, y le dijo, versículo 7, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y aquí Abraham hace una pregunta. Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y miren el contraste. El mismo Abraham que le creyó la promesa a Dios y que por eso le fue contado por justicia, ahora ese mismo Abraham se le pregunta a Dios, ¿cómo voy a saber que voy a recibir la tierra que tú me prometes? ¿Cómo voy a saber? Entonces Dios le hace un pedido. Le pide que le traiga una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham trajo esto, partió por la mitad a los animales, pero no a las aves. Y las aves de rapiña descendían para tratar de comerse los restos de los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Entonces imagínense a Abraham ahí corriendo de un lado para otro, ahuyentando buitres y otras aves de rapiña, cernícalos me imagino y cosas así. Y el versículo 12 es dramático porque dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual sirvan, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Esto es importante. Abraham le estaba pidiendo a Dios una prueba de la seguridad de, de que él o sus descendientes poseerían la tierra de Canaán. Y lo que sucede es que Abraham tiene una experiencia notable. Él estaba cuidando los animales del sacrificio y se apodera de él un sueño profundo. Esto no es un sueño cualquiera, no es que estuviese cansado de tanto correr y que viniera la noche y que él se agotara. No, no, no. Lo toma un sueño profundo. Eh, la palabra que se usa aquí para sueño profundo indica el mismo tipo de sueño en el que Dios puso a Abraham para sacarle a Eva del costado, ¿m? Y crear a Eva. Es un sueño irresistible. Y en ese sueño vino un terror
de gran oscuridad que cayó sobre él. Esto es una experiencia dramática, sin duda pavorosa. Y esta experiencia está ligada con la respuesta de Dios a Abraham, que tiene que ver con el exilio en Egipto y los años de esclavitud en Egipto. Entonces uno puede preguntarse qué fue lo que aterrorizó a Abraham. Y esa pregunta también se lo hicieron los antiguos judíos. Y tengo aquí en mis manos las traducciones arameas de la Biblia. Son los Targumim. Este es el Targumim al libro de Génesis. Targumim, Targum el Targum designa a la traducción aramea de la Biblia. Acuérdense que después del exilio babilónico los judíos no hablaban hebreo, hablaban arameo en general, pero las escrituras seguían siendo leídas en hebreo en las sinagogas. Entonces había gente que simultáneamente traducía la lectura del hebreo al arameo. Y esas traducciones fueron siendo recopiladas y formaron lo que se llaman los Targumim. Es un Targum, varios Targumim. Entonces vamos a ver lo que dicen los Targumim. La gracia de los Targumim es que son traducciones, pero no son traducciones literales, son traducciones que incluyen interpretación. Por lo tanto, nos abren una ventana a cuál es la interpretación del texto que tenían los judíos en la época en que fueron escritos los Targumim, que es más cercano al comienzo de la era común. Eh, entonces, por ejemplo, voy a leer aquí el Targum llamado Pseudo Jonatán del versículo 11 en adelante. Fíjense lo que dice. Dice, y bajaban los pueblos, esto es el versículo que se refiere a las aves de rapiña que descendían, y bajaban los pueblos que se parecen a las aves impuras para robar las riquezas de Israel, pero la justicia de Abraham los defendía. Estaba el sol a punto de ponerse cuando un profundo sueño fue arrojado sobre Abraham. Y he aquí que 4 reinos se levantaban para esclavizar a sus hijos. Terror es Babel. Oscuridad es Media, se refiere a a Media y Persia. Grande es Grecia. Cae es Edom, que ha de caer y no tendrá resurgimiento, y de ahí se alzará el pueblo de la casa de Israel. Fíjense la interpretación que se le da a estos versículos. La interpretación que se le da es que en el versículo 12 están insinuados los 4 grandes exilios del pueblo de Israel. El exilio en Babilonia, el exilio en el imperio medo-persa, el exilio griego o el dominio griego sobre Israel y el exilio de Edom, que es el exilio en Occidente, el exilio provocado por los romanos cuando destruyeron el templo el año 70 de nuestra era. Eh, y estos 4 exilios están relacionados con las palabras que aquí se refieren, ¿no? Terror, que es Babilonia, oscuridad, que es Media, grande, que es Grecia. ¿Y por qué grande es Grecia? Grecia es grande porque en el capítulo 8 de Daniel se dice que el, el macho cabrío que representa a Grecia en las profecías de Daniel 8 y que tenía un cuerno prominente en la frente, se dice que ese cuerno se engrandeció y se engrandeció mucho, y cuando estaba en el auge de su poder se partió en 4. Entonces, grande se refiere a Grecia, y luego viene Edom, el imperio de Occidente, el romano,
que va a caer y no va a resurgir, porque después de él viene, dice aquí, el pueblo de la casa de Israel, se levanta el reino de Dios. Lo que estamos viendo es que el Targum relaciona el versículo 12 del capítulo 15 de Génesis con las profecías de Daniel. Con las profecías de... Y son estos 4 exilios los que aterrorizan a Abraham. Abraham ve el sufrimiento de su pueblo, de sus descendientes, a lo largo de toda la historia. Él ve el cautiverio babilónico, cómo el templo fue destruido, cómo sus descendientes son llevados a Babilonia. Ellos ven cómo en el imperio persa tratan de destruirlos a todos, tratan de aniquilar al pueblo de Israel, como está contado en el libro de Esther. Ellos ven cómo el imperio griego trata de borrar la fe en el Dios único y reemplazarla por la idolatría. Y cómo la Torá es desplazada para ser reemplazada por la filosofía griega. Y un exilio mucho más sutil, porque es un exilio que tiene que ver con una batalla en la mente. Y, y Abraham ve la destrucción del segundo templo por los romanos, él ve el exilio de 2000 años, él ve las persecuciones, los pogrom en toda Europa, la expulsión de España, la expulsión de Portugal, la expulsión de los judíos de Inglaterra, él ve los pogrom en Rusia, en la Rusia zarista, en Polonia, en toda Europa del Este, él ve el holocausto provocado por la Alemania nazi. Él ve los 6 millones de judíos muertos en la Shoah, en el holocausto. Y es por eso que Abraham se aterrorizó. Pero Dios le dice, es cierto, tu pueblo va a pasar por esas experiencias terribles. Y le habla específicamente de Egipto. Van a ser esclavos en Egipto. Pero yo, versículo 14, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Dios va a juzgar a los pueblos que hayan oprimido al pueblo de Dios. Los va a juzgar, les va a dar lo que merecen. Y como dijimos que este texto está relacionado, o por lo menos el Targum, la interpretación rabínica, la interpretación de los Targumim, relaciona estos textos con las profecías de Daniel. Vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, al texto que nos interesa profundizar un poquito en esta noche de sábado. Vamos al capítulo 12, al versículo 1. Y dice, bueno, a lo mejor en el capítulo 11 hay una larga profecía que es muy difícil de entender en todos sus detalles. Pero vamos al versículo 11, el capítulo 11, en los últimos versículos. En los últimos versículos se dice, se hablan de situaciones que son de guerra, pero rumores, dice el versículo 44, pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá un gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Esas son las... Y en el capítulo 12, entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Ok, nosotros hemos mencionado en otros videos que las profecías pueden tener cumplimientos múltiples.
Así es que yo me voy a enfocar en un posible cumplimiento de estos versículos. En, eh, en aquel tiempo se levantará Miguel. Aquí estamos hablando del tiempo del fin. Que Miguel se levante es indicación del tiempo del fin. Y se nos dice que Miguel es el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Daniel está diciendo tu pueblo. ¿A qué se refiere con tu pueblo? Se refiere en primer lugar al pueblo judío. Por extensión podríamos después considerar que se refiere al conjunto de todos los creyentes, algo que nosotros llamaríamos la iglesia, por ejemplo. Pero para un lector de Daniel, para un primer lector de Daniel, esa frase significa los hijos del pueblo de Daniel, es decir, los hijos del pueblo judío. Y esa frase, tu pueblo, se repite en el mismo versículo. ¿Okay? Está enfatizando que es tu pueblo, no es otro pueblo, es tu pueblo. Y anuncia un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Mis queridos amigos, si la Shoah, si el Holocausto no puede ser calificado como un tiempo de angustia, como nunca hubo desde que existen las naciones, entonces no sé cómo puede ser calificado, entonces no sé qué puede hacer ese tiempo. Tengo la convicción, y esto es una convicción personal, que este versículo apunta a esa situación, apunta al Holocausto, apunta a la Shoah. En segunda instancia podría referirse a un tiempo de angustia que sufran todos los creyentes en el tiempo del fin, en el finalísimo tiempo del fin. Pero tengo la convicción de que no es posible leer este versículo y no pensar en la Shoah, en el Holocausto. Y la promesa es que ese tiempo de angustia acabaría y que justamente y ligado a ese tiempo de angustia sería librado el pueblo. Históricamente es notable que justamente por causa de la Shoah, por causa del Holocausto y la crisis humanitaria que hubo después, fue que las Naciones Unidas decidieron otorgar parte del territorio del protectorado inglés de Palestina al pueblo judío. Y así hicieron la famosa división de Palestina del año 1947. Así es que el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, lo que indica de alguna manera el principio del fin del exilio, eh, se da como respuesta al holocausto, en un cumplimiento bastante notable de lo que está escrito aquí. Y eso es el preludio de la liberación completa que nosotros estamos aguardando y que esperamos esté muy próxima. ¿Por qué? ¿Por qué esperamos que esté próxima? Porque no puede estar muy lejos del tiempo de angustia grande y terrible. Grande y terrible. Por supuesto, esa liberación completa no ha llegado porque el versículo 2 nos anuncia la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos, por supuesto, todavía no ha ocurrido. Eso va a ocurrir cuando Dios se manifieste de manera evidente en este mundo, lo que todavía no ha ocurrido. Pero el mensaje es, así como Dios le prometió a Abraham que a pesar de que sus descendientes tendrían que pasar por el exilio, por la esclavitud incluso, pero que Dios juzgaría a las naciones que lo esclavizasen, y él sacaría a los descendientes de de esa esclavitud, de ese exilio, y los llevaría a la tierra para heredarla. Así también se nos asegura
que aunque existan en este mundo momentos tan trágicos como el Holocausto, cosas impensables, momentos en que la crueldad humana ha llegado a las a profundidades abismales, a pesar de todo eso, se nos asegura que Dios va a intervenir en la historia para juzgar y, y, y lo que aprendemos de Génesis 15 es que el juzgar de Dios siempre redunda en la liberación del pueblo de Dios. Así es que no importan, no es que no importen, es Es terrible tener que pasar por el sufrimiento, es terrible tener que pasar por momentos tan dramáticos como el holocausto y espero que Dios nos libre de, de una repetición de esos eventos. Ruego para que todo el rigor y todo el tiempo cruel y dramático ya haya pasado y que esté en nuestro pasado y que solamente nos toque esperar la manifestación gloriosa de Dios. Pero lo que tenemos que tener la certeza es que no importan las pruebas que vengan sobre nosotros, no importan los coronavirus que afecten al mundo. Claro que importan, es un clamor que hay que elevar a Dios y Dios va a escuchar el clamor, va a escuchar el clamor y Él juzgará y liberará al pueblo. Y es esa la esperanza que quiero transmitir en estas horas de Shabbat. La certeza de que Dios va a liberar al pueblo y que lo que nosotros tenemos que hacer es levantar nuestros clamores a Dios, así como los israelitas clamaron a Dios durante su cautiverio en Egipto y Dios le dijo a Moisés, he escuchado el clamor del pueblo y me he acordado del pacto que hice con Abraham. De la misma manera, nosotros deberemos elevar nuestros clamores a Dios, elevar nuestros ruegos, nuestro llanto, gritar por ayuda divina, clamar por justicia para nuestro sufrimiento, colocar delante de Dios toda la angustia que puede haber en el corazón. Y Dios finalmente escuchará el clamor de su pueblo y traerá la redención completa y viviremos con Él para siempre en felicidad eterna. Que esa sea nuestra experiencia, que podamos ver muy pronto la redención que Dios ha preparado para nosotros y que tengamos un lindo sábado regocijados en la esperanza de la realización completa de la salvación de Dios. Que el Señor nos bendiga.